Días de Montería no es una serie de caza más. Y este no es un vídeo cualquiera. No es tampoco una colección de lances sin sentido. Esta serie está hecha desde dentro y con el corazón en la mano, para contar lo que nunca se ve y casi nunca se explica. Con el único objetivo de ensalzar el valor de la montería y del montero, sin disfraces y sin ruido innecesario. Contarla con verdad y enseñarla al mundo tal y como es. La caza en España es mucho más que un simple ejercicio cinegético. Es una herencia silenciosa que pasa de generación en generación. Un legado que no se firma en papel ni ante notario, pero que se graba con la misma fuerza que la sangre que corre por nuestras venas. La montería española, quizá la expresión más pura y social de nuestra forma de entender el campo, ha sobrevivido a cambios de época, a modos de vida en constante transformación y a un mundo que corre cada vez más deprisa. Y lo ha hecho porque se sostiene sobre un pilar que ni el tiempo ni las modas han conseguido quebrar: la transmisión familiar. Estamos en la localidad cacereña de Robledo Llano para montear el Aguazal, una de las fincas más emblemáticas de la zona, y es aquí donde vamos a rodar el primer capítulo de la tercera temporada de Días de Montería. A diferencia de otras modalidades, no se entiende sin la reunión alrededor del fuego, sin el saludo madrugador, o sin las bromas compartidas ni el respeto profundo por quienes llevan décadas sosteniendo esta forma de vida. Uno puede ir solo a recechar, pero jamás irá solo a una montería. Y ese carácter comunitario, social y profundamente humano es parte esencial de por qué se transmite de padres a hijos con tanta naturalidad. Porque no solo se enseña a cazar, sino una manera de estar en el mundo. Hoy cazamos con la Peña La Retranca, capitaneada por Emilio de Navascués. Para los que no nos conozcáis, no somos ninguna orgánica. Somos un grupo de amigos que compartimos una filosofía de caza entre amigos. Importante, prácticamente la mayoría de rayas de las traviesas de aquí de La Solana se cambian. Los perreros y estas señoritas que van a entrar con los perros, vamos a estar pendientes de que por favor os cambiéis y avisaros para estar coordinados. Se pueden tirar venados, cochinos y ciervas y nada más. Vamos a rezar un Padre Nuestro para que todo salga bien y por todos los monteros fallecidos. Después de los rezos y con las explicaciones y normas claras, es el momento de ponerse los zajones y localizar al postor para salir en dirección a la Mancha. La zona de caza es espectacular. Un valle hondo y apretado de jaras coronado por unos riscos en la parte alta. Nuestro puesto es el número 6 de la Traviesa de las Abejas. Un cortadero casi vertical que nace en la cuerda de piedras y muere al fondo del valle. Hemos sido la última armada en salir, y con la colocación de los cierres la caza ya se ha levantado, por lo que no hay tiempo que perder. Las monterías de hoy siguen pareciéndose mucho a las de hace 50 años. Cambian los coches, cambia la ropa y cambian algunos hábitos. Pero cuando se abre la puerta del remolque y los perros salen como una exhalación, nada parece distinto.
Los mismos nervios, la misma emoción, la misma sensación de que está a punto de comenzar algo irrepetible. Y cuando los perros dan con la res, cuando la ladra se tensa o cuando el montero escucha el monte moverse, ahí se encuentra la esencia de todo. Un sentimiento que viajaba ya en las venas de nuestros abuelos y que ahora despierta en nosotros con la misma intensidad. Hoy además tenemos la suerte de acompañar en su puesto a Javier de Rivera, montero y propietario de la Real Ahorcajuelo, que hace décadas que entregó su vida a la montería española. Bueno, la primera montería que yo recuerdo es una montería con mi padre. Mi padre tenía reala y toda mi obsesión durante la montería fue que llegasen los perros de mi padre y que me fuese diciendo los nombres de los mismos. Y bueno, pues unos meses después, Reyes Magos, yo debía tener unos 6 años y lo primero que pedí fue 5 mastines para empezar mi reala. Los primeros disparos tardan poco en resonar por la sierra. Y como casi siempre, las primeras en dar la cara son las reses. La mancha que cazamos hoy en el Aguazal es durísima, y el trabajo de los perros es decisivo para poder levantar a los animales de sus encames. Una piedra rodando por debajo de los riscos nos pone en alerta. Algo se acerca y va a pasar por la parte más sucia. No lo he visto. Era bonito, ¿eh? Sí. Un precioso venado entra decidido entre las chaparras, por debajo de las piedras. Un tiro rápido pero efectivo. En la traviesa de Javier la tensión es constante. Y un primer jabalí, seguido de cerca por varios perros, cruza el cortadero por la parte baja. Ahí va, ahí va. Sin embargo, el crujir de unas ramas mantiene al cazador en alerta. La montería española y su emoción en estado puro. Javier vive la montería con una conexión especial con los perros. Si hay un sonido que a mí me vuelva loco de la montería es una buena ladra, clarísimamente. Lo que yo pienso que no se debería perder nunca de la montería española es el respeto al trabajo que hacen los perros y las realas. La mañana avanza y la lluvia que amenazaba la jornada respeta a los monteros. Los perros han levantado algo, y por su llanto parece un cochino. Como un fantasma, este jabalí buscaba la misma vereda que el venado que cobramos 45 minutos antes. El tiro queda algo trasero, y el cochino se mete en el monte herido. Un perro pequeño pero lleno de valentía ladra parado. Está herido, y poco a poco desciende hasta casi situarse a nuestra altura.
Los ladridos cesan con la llegada de los perreros, así que aprovechamos el cambio de lado para entrar unos metros y comprobar que el jabalí está muerto. No me lo puedo creer, tío. Y la sorpresa es mayúscula. Un precioso navajero que no pesaría más de 70 kilos. No me lo puedo creer. Pues hoy estamos monteando con esta maravilla de Winchester. Es un rifle XPR en su versión Strata, que como podéis ver es un rifle absolutamente moderno, de cerrojo, con la bola en forma de pera sobredimensionada para que sea muy sencillo repetir la acción. El seguro es de 2 posiciones, también es muy montero porque lo tienes muy a mano siempre y es muy sencillo poner el arma en fuego y si pasa la acción volver al seguro. La culata es en plástico con este entramado de camuflaje clásico de Winchester y el visor que estamos usando es un V6 de Kite, que es un viejo conocido ya de esta serie, y de 2 a 12 por 50 con retícula iluminada, que la verdad es que con 2 aumentos para un tiradero como el que hemos tenido hoy ha sido más que suficiente. Además, hemos estado cazando con las balas Extreme Point Cooper Impact de Winchester, en calibre 308 de 150 grains. ¿Qué tienen de especial? Que aparte de tener la punta sobredimensionada, como tiene la Extreme Point que todos conocemos, son sin plomo, se adaptan a las nuevas normativas y a la tendencia que por suerte, por desgracia, estamos llevando todos en Europa y son libres de plomo y bueno, son 150 grains, un calibre como el 308 perfecto para montear en España y en definitiva un equipo súper completo, súper moderno y súper versátil. Son casi las 2 de la tarde, pero aún queda mucha montería. La mancha es difícil de batir y los perros tienen que volver. Un jabalí salta al cortadero por el puesto vecino, pero la cercanía de uno de los perros le imposibilita el lance. Una decisión acertada que demuestra el buen hacer del cazador. En la montería todo pasa en cuestión de segundos, como este jabalí, que rompió el cortadero sin previo aviso, impidiendo el enfoque de la cámara. Un lance fugaz, pero también certero. Los perros ya están de recogida y la montería entra en el tiempo de descuento. Es el momento de descargar el arma y sacar y marcar la caza. Muy buenas. Qué guarro. Bien bonito, ¿eh? Fíjate. Un guarro precioso, macho. Y ahora la contra con tus perros se tira otro. ¿Y el venado? Allí, está allí. En los árboles esos altos, me han dicho. También. Sí. Pues muy bonito. ¿Sí? Joder, qué alegría me das. Y ahora acabo de tirar otro cochino con vuestros perros, precioso. Un cochino pequeño, pero un lance precioso, macho, con toda la regala detrás. Que debe estar muerto pues por debajo del venado, porque le he visto la sangre aquí en el lomo. Encontramos al venado del primer lance en el lugar del tiro, con la bala alojada en el codillo. Un precioso macho maduro con un trofeo de 10 puntas,
fantástico para una sierra como esta. Y como colofón, sacamos al jabalí al cortadero. Un macho que por su tamaño parecía imposible que tuviera unas navajas así. Bueno, pues este es el cochino grande que hemos conseguido cazar hoy. Nos ha entrado por la parte más sucia del cortadero, como ya pensábamos cuando hemos llegado al puesto. Cuando lo hemos tirado no me ha parecido gran cosa, no me ha parecido un cochino excesivamente grande, y un perro ha estado durante más de una hora ladrando sin llegar a agarrarlo. Y es lo que nos ha hecho pensar que podía tratarse de un cochino grande. En España hablar de caza es hablar de familia. Cada reala, cada mancha o cada puesto tienen una historia que casi siempre empieza antes que nosotros. Nuestros mayores fueron quienes aprendieron el nombre de cada recodo del monte, quienes enseñaron a distinguir un venado viejo por la huella o a interpretar un rastro sobre la tierra mojada. Fueron ellos quienes nos revelaron que el campo nunca engaña, pero tampoco regala nada, y que allí uno aprende a conocerse mejor que en ningún otro lugar. Lo que mi padre me transmitió de la montería fue la pasión por, uno, yo diría la reala, dos, las tradiciones monteras, ¿vale? Recuerdo a mi padre siempre con unos sajones, unas polainas, el respeto al cazador que estaba al lado, el dejar cumplir los animales. Yo empecé cazando con una escopeta y con un solo cartucho, y era para que yo aprendiese a dejar cumplir los animales. La montería de hoy ha sido un ejemplo de trabajo en equipo y de enseñanza a los más jóvenes. Y nada, hemos dado una montería entre amigos y familia y hemos pasado un día buenísimo, la verdad. Y con estas perreras, además, que han entrado a batir con los perros y que son el futuro de la montería. La montería ha demostrado una vez más que es el momento más especial para un padre y un hijo que pasan horas el uno al lado del otro. No solo mi padre, sino mi abuelo, quien tuvo reala en Horcajo de los Montes durante muchísimos años, fue quien me transmitió y ¿qué es lo que me ha transmitido? Sobre todo muchísima prudencia ética y el respeto hacia el animal, y sobre todo en mi caso el respeto hacia la reala, que es quien verdaderamente son los protagonistas de la montería. Pues para mí es uno de los mejores días que he hecho del año, ¿no? Es decir, el estar juntos, el estar al aire libre, el luego contar las experiencias del día y demás. Cada vez que yo tengo 4 hijos, cada vez que voy con uno de ellos o con varios de ellos, para mí son días muy buenos de estar con ellos, ¿no? Y el primer día de montería que fui con Luis, él tenía 6 años. Y me acompañaba, era un enano, por supuesto se quedó dormido en el puesto, pero desde entonces me acompaña pues todos los años a varias monterías, ¿no? Es eso, un día como paso yo con mi padre desde el principio, desde las migas, desde el primer café hasta el final, hasta que volvemos a casa comentándolo todo, el puesto, las fotos, todo. Nuestras monterías son diferentes a las que vivían nuestros abuelos, aunque mantienen la misma esencia. ¿Pero cómo serán las monterías del futuro? Yo la verdad que en la montería hoy lo he pensado un poco, he dicho, joder, ¿cómo sería esto según avanzan las tecnologías, pues en 30 años, ¿no? Y a mí me gustaría que sea exactamente igual, es decir, las migas por la mañana, pues estar el mismo tiempo en el puesto, que pues por ejemplo hemos estado hoy, hemos vuelto a las 5, luego la comida, ver las reses después, o sea, todo el plan exactamente igual. El deseo para los monteros que el día de mañana recibirán nuestro legado es claro. Yo creo que ya llega un momento que uno disfruta mucho más viendo a sus hijos montear y es una ilusión tremenda. Y no mi sobrino, que me lo llevo todos los días y disfrutas mucho más viéndoles a ellos que tirando o cazando tú, ¿no? Pues me gustaría que mantuviesen los valores, la tradición, el respeto, que se valorasen los perros, la reala, que sean buenas monteras y buenos monteros
y que realmente respete los valores y la tradición, que es lo que todos tenemos que conservar. La caza y la montería no son solo pasado, son presente y sobre todo futuro. Un futuro que depende de nuestra capacidad para transmitir valores, conocimientos y vivencias con la misma autenticidad con que nos fueron entregados. Si lo hacemos bien, si mantenemos viva esa cadena, la caza seguirá siendo lo que siempre fue. Un legado que no se puede comprar ni aprender de un día para otro, y que estamos obligados a que perdure en el tiempo.